Bienvenidos a la clase número 23 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico. Esta clase corresponde al tema medición de pH teórico-práctica, implicancias de su valor sobre la salud y fundamentos de la técnica. Este es un curso dictado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales que funciona en la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. El pH o potencial de hidrogeniones es el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones que hay en una solución. Nos permite determinar la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Depende de la concentración de protones que hay en una solución. Sus valores se asocian a una escala que nos permite estimar cuán ácida o básica es una sustancia y es una magnitud cuantitativa pero adimensional, lo que significa que puede ser medida según una escala de valores, pero que no tiene unidad. Como vemos en la imagen, existe una escala de pH que va desde 0 a 14, en donde el pH valor 7 es el pH neutro. Ya vamos a ver qué significa esto. Cuando nos acercamos hacia el lado rojo, tenemos un pH ácido, es decir, por debajo de 7. ¿Bien? De 0 a 7 hablamos de pH ácidos. Cuando hablamos de un pH alcalino o básico, hablamos de pHs que se encuentren por encima del valor de 7, es decir, que vayan del valor 7 al valor 14. Recordamos que el valor 7 es el valor de pH neutro. Para entender las sustancias ácidas, básicas y neutras, debemos saber que existe un equilibrio en donde la concentración de hidrogeniones está relacionada de manera inversa con la concentración de los oxidrilos a través de la siguiente ecuación, ¿bien? En donde vemos que los hidrogeniones están en relación con los oxidrilos, pero que si uno de estos aumenta su valor o su concentración, el otro debe disminuirla y viceversa. De esta manera, constantemente están en un equilibrio mutuo. Cuando hablamos de un ácido, hablamos de un compuesto capaz de ceder un protón a otro compuesto denominado base. ¿Bien? Dentro de estos, algunos ejemplos que podemos ver son, por ejemplo, el vinagre, el jugo de limón, el ácido cítrico, algunas sustancias como bebidas gaseosas tipo cola, y también la conocida aspirina, que es el ácido acetilsalicílico. Cuando hablamos de una base o un álcalis, hablamos de una sustancia que tiene la capacidad de aceptar un protón o de ceder oxidrilos, ¿bien? Es decir, es capaz de neutralizar hidrogeniones. Dentro de ejemplos, para hablar de una base, tenemos al bicarbonato de sodio y a la soda cáustica, que frecuentemente se usa como destapacañerías. Luego tenemos a las sustancias neutras, que eran aquellas que tienen un pH igual a 7. Estas no poseen hidrógenos para ceder ni aceptar. En ellas existe un equilibrio, de esto que estábamos hablando. Hablemos un poco del pH en el organismo para poder entender su importancia dentro de los sistemas biológicos. El pH en la sangre es determinante para la vida, el pH plasmático, ¿bien? Se regula estrictamente aceptando valores de 7,4 más menos 0,05, es decir que se constituye una placa hemostática de 7,35 a 7,45, ¿bien? Quienes sean afines a un área biológica se darán cuenta que esta es una placa hemostática muy estrecha en comparación con otras que, digamos, siempre el organismo es más tolerable con otras variables, ¿bien? Bueno, con el pH establece una placa hemostática muy estrecha que es cumplida a rajatabla. Sin embargo, como vemos abajo, hay un pH compatible con la vida, que va de 6,8 a 7,8, es decir que dentro de estos valores la persona puede vivir, pero cuando una persona tenga un pH menor o mayor a estos límites, determinan la muerte. Bien, es por esto que la placa hemostática es muy estrecha. Cuando nos escapemos de los valores aceptados dentro de la placa, rápidamente el sistema pondrá en juego diferentes mecanismos para regular el pH. Todo esto se conoce
en los sistemas biológicos como el equilibrio del estado ácido-base, cuyo manejo es sofisticado. Dentro de los sistemas reguladores que tenemos en el organismo, contamos con sustancias buffer o amortiguadoras, ¿bien? Que son sustancias que reaccionan rápidamente para contrarrestar cambios mínimos en la concentración de hidrogeniones, ¿bien? Estos pueden captar o ceder protones. Como se ve en la fórmula de abajo, una sustancia amortiguadora lo que hace es aceptar un protón y unirse a él, ¿bien? Generar un nuevo compuesto que contenga el protón en su estructura. Pero como vemos es una flecha de doble sentido. Esto significa que es capaz de captar protones cuando sea necesario, es decir, cuando el pH del plasma sea ácido, o es capaz de cederlo cuando sea necesario, es decir, cuando el plasma sea alcalino. Las primeras sustancias en actuar si hay un desequilibrio del estado ácido-base son las sustancias amortiguadoras o buffers. Dentro de este grupo tenemos al bicarbonato de ácido carbónico, que es un sistema muy importante para regular el pH sanguíneo. Tenemos el sistema de proteínas y proteinatos, muy importante para la regulación del líquido intracelular y también de la sangre, porque los glóbulos rojos, por su gran cantidad de hemoglobina, que es una proteína, contribuye a ser, digamos, una sustancia amortiguadora en la sangre. Y después tenemos el sistema de los fosfatos, que es muy importante sobre todo en orina. Cuando estos sistemas sean superados y ya no puedan corregir o intentar amortiguar, como bien lo dice su nombre, un desequilibrio del estado ácido-base, las correcciones se realizan mediante los sistemas y renal. Cuando nos escapamos de los límites de la placa, hay alteraciones en la función biológica de las enzimas y las proteínas, ¿bien? Estas no pueden actuar a cualquier pH, por lo cual hay alteraciones en las reacciones químicas. Esto conlleva a distintas patologías, dentro de las cuales tenemos la acidosis y la alcalosis, que comprometen la vida del paciente. Hablemos un poco del pH en la orina. Este puede oscilar de 4,5 a 8, dependiendo del estado ácido-base del líquido extracelular. Las variaciones tan amplias como vemos en contraste con las tan estrechas que veíamos en el plasma, se deben a que los riñones, como dijimos, tienen un papel fundamental en la corrección del pH, ¿bien? Estos pueden excretar o ceder ácidos según se necesite. Otra cosa importante o interesante de analizar es el pH en el tubo digestivo y ver cómo en un mismo sistema podemos tener tantos pHs distintos. Por ejemplo, si hablamos de la saliva, esta tiene un pH de 6 a 7,4. Es decir, es variable según la situación fisiológica. Pero, por lo general, es levemente ácido para favorecer la acción enzimática. Como sabemos, la saliva libera enzimas como la tialina que se encarga de la degradación de almidones. Entonces esta enzima funciona a pHs más bien ácidos, ¿sí? Sin embargo, existen algunas situaciones en las cuales la saliva se alcaliniza gracias al bicarbonato que puede secretar. Esto sirve, por ejemplo, para los pacientes que tengan enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta es una patología en la cual hay una insuficiencia del esfínter esofágico inferior que genera que el ácido gástrico, que como sabemos, como vamos a ver en un momento, si no es ácido, refluya hacia el esófago. El esófago no tiene una mucosa preparada para aceptar tales cantidades de ácido, ¿bien? Entonces se daña, se erosiona, se ulcera y puede generar complicaciones graves. Entonces, para evitar o para intentar contrarrestar o neutralizar un poco lo que sucede en esta patología, la saliva se carga de bicarbonato, que es deglutido y permite neutralizar, al menos parcialmente, el pH ácido del estómago que refluye hacia el esófago. Si hablamos de las secreciones gástricas, hablamos de un pH extremadamente ácido. Este pH se logra gracias a la secreción de las células oxínticas que secretan gran cantidad de ácido clorhídrico. Este nivel de ácido es necesario para el correcto funcionamiento de las enzimas que hay en la luz digestiva. Además, permite la absorción de vitamina B12, que no podría darse ante pHs alcalinos. La mucosa
posee mecanismos de protección para no sufrir con el ácido clorhídrico, que, si estuviera en contacto directo con cualquier tejido, sería corrosivo. Para esto, secreta una gran cantidad de moco que tiene grandes concentraciones de bicarbonato que le dan una propiedad alcalina. Este se pone en contacto con la luz intestinal, dejando, digamos, o haciendo de barrera para que la mucosa no contacte con el ácido clorhídrico. De esta manera se genera un mecanismo que se conoce como marea alcalina que protege la mucosa gástrica. Ahora bien, existen excepciones o patologías en donde la mucosa queda desprotegida, ya sea por alteraciones de la barrera mucosa o porque aumente mucho el nivel de ácido. En estos casos aparecen patologías como son las gastritis, las úlceras gástricas, que traen problemas serios para la salud en muchos casos. Esto puede pasar, por ejemplo, en un paciente tomador crónico de AINES, de los que son los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo aspirina. Estos lo que hacen es inhibir uno de los mecanismos que permite la indemnidad de la mucosa. Esta cada vez entonces queda más expuesta al ácido y es más propensa a sufrir ulceraciones, que como decimos, muchas veces pueden llegar a comprometer la vida del paciente. Además, el ácido en el estómago funciona como barrera inmunitaria y no permite el crecimiento de bacterias patógenas que puedan generar infecciones gastrointestinales. Además, o bueno, en contra de esto, existe una excepción, que es el Helicobacter pylori, que es una bacteria que se puede asentar en nuestro estómago y es digamos, una curiosidad, porque ella lo que puede hacer es desdoblar la urea y generar amoníaco, generando un medio alcalino dentro del estómago, como si fuera un microclima dentro del cual ella puede vivir. Esta se replica dentro de lo que es el estómago y puede llegar a predisponer al paciente a las patologías de las que estábamos hablando, como por ejemplo la úlcera gástrica. Ahora bien, en el estómago, como vimos, hay un pH muy ácido. Este, cuando salga del estómago y se dirija hacia el duodeno, tiene que ser neutralizado, porque no toda la mucosa gastrointestinal está preparada para soportar tal cantidad de ácido. Para esto, por ejemplo, tenemos la secreción pancreática, que se vierte en la segunda porción del duodeno y tiene gran cantidad de bicarbonato. Como vemos en la imagen, tiene un pH de 8 a 8,3, es decir, es muy alcalina, por lo cual esta podrá captar protones y neutralizar las secreciones gástricas liberadas por el estómago, que como vimos son muy ácidas. Entonces permite neutralizar el pH ácido. También tenemos a la bilis y a las secreciones del intestino, que también tienen un pH alcalino, de 7,8 para la bilis y de 7,8 a 8 para las secreciones del intestino, y permiten también neutralizar el ácido proveniente del estómago. Hablemos entonces ahora del pH en la inmunidad innata. La piel, que es nuestra primera barrera de defensa, tiene un pH de 5 a 6, que es logrado gracias a las secreciones de las glándulas sudoríparas y sebáceas, sobre todo gracias a los ácidos grasos que poseemos en nuestra piel. Este pH tiende a inhibir el crecimiento de bacterias patógenas, impidiendo así que éstas puedan colonizar la piel y luego ingresar por algún foco y generar infecciones. Ahora sí, vamos a hablar del pH en el agua potable. Existe dentro de la ley 11.220 un límite recomendado de pH que va de 7 más o menos 0,02, ¿bien? Pero un límite obligatorio que establece una variable que es pHs, que lo vamos a ver más adelante, y los valores son más o menos 0,05. Es decir, como vemos, tenemos muy estrecho, un rango muy estrecho de pH recomendado, ¿bien? Sin embargo, nuestro organismo tiene la capacidad de soportar y regular grandes variaciones de pH, como vimos hasta recién, por lo cual no se conocen efectos nocivos para la salud de consumir agua ácida o alcalina dentro de los rangos en los cuales nos manejamos. O sea, obviamente que si tomamos un agua con un pH 2 sería nocivo para la salud, pero no existen en el medio pHs tan extremos. Siempre nos manejamos dentro de un rango de valores que va aproximadamente de 5 a 8 de pH. Bien, ya lo vamos a ver más adelante, pero no tendría efectos nocivos para la salud. Para la medición de pH utilizamos una técnica potenciométrica,
que si recordamos son aquellas que necesitan un electrodo, que en este caso mida la concentración de hidrogeniones en una solución. Este instrumento se conoce como pHímetro, que es el primer instrumento a necesitar. En nuestro caso utilizamos un pHímetro llamado NIN, que fue fabricado por el Departamento de Investigación de nuestro laboratorio. También vamos a necesitar piseta con agua destilada, cloruro de potasio 3 molar, que sirve para la conservación del electrodo, patrones de pH 6, 7 y 8 para la calibración del instrumento, solución de control de calidad QC pH 7, agua destilada y recipientes para cargar las muestras. Vemos en esta imagen el pHímetro, en donde vamos a señalar sus partes principales. Tenemos aquí el electrodo, bien, que se ve en color azul, que como vimos tiene que estar resguardado mientras no se use en una solución de cloruro de potasio. Tenemos también en la parte frontal del equipo un interruptor para el encendido y el apagado y una botonera que nos permitirá comandar el display o la pantalla, que nos va a ir indicando las acciones a realizar. Como vemos en esta ampliación, en el menú principal tenemos las opciones de calibración, medición y configuración, y vamos navegando con la botonera y podemos seleccionar las diferentes opciones que nos permiten. Los pasos a seguir para la determinación son, primero por supuesto, conectar el pHímetro a la red de electricidad y encenderlo. Luego lo primero que vamos a hacer es calibrarlo, ¿bien? Esto lo tenemos que hacer siempre que iniciemos una nueva medición. En nuestro caso, lo calibramos con patrones 6, 7 y 8 que se encuentran cercanos a los valores medidos en el agua de consumo. Pero, si se van a medir otras sustancias más ácidas o más alcalinas, es conveniente calibrar el instrumento hacia esos valores y con patrones que tengan una cercanía mayor a esos valores. Luego lo que vamos a hacer es medir el QC, que es nuestro control de calidad, que en nuestro caso es pH 7, posteriormente medir las muestras y finalmente cargar los datos en Atlantis. Dentro de lo que es el análisis parcial de los datos obtenidos, tenemos la estadística básica. Hasta el momento contamos con una medición de 409 muestras para la determinación de pH y vamos a analizar un poco los resultados. En la primera gráfica vemos un gráfico de cajas y bigotes o un box plot, en donde podemos apreciar que el valor mínimo medido fue cercano a 5, el valor máximo supera el pH 10, la mediana aproximadamente está en 7,5 y el 50% de nuestros valores determinados entre el segundo y el cuarto cuartilo está entre 7 y 8. Lo mismo podemos ver en esta gráfica tipo histograma, la segunda, la gráfica central, en donde vemos que el grueso de determinaciones está entre un pH 7 y 8. Bien. Finalmente, en la última gráfica podemos ver esta gráfica de dispersión, bien, que no indicaría tener ninguna tendencia, bien, los valores están ampliamente distribuidos entre distintos valores de pH. Sin embargo, nuevamente vemos que hay mayor concentración de puntos entre pH 7 y 8. Son muy pocos los que están por encima de 9 y son muy pocos también los que están por debajo de 6. En el laboratorio medimos aguas de distinta procedencia, como por ejemplo son pozo, red, ósmosis inversa, agua envasada, superficial o de filtro. Es interesante analizar las diferencias que hay entre las aguas de distinta procedencia en cuanto a la variable pH. Como vemos, no parece haber diferencia entre las muestras de distintas procedencias, ya que las medianas de todas ellas se encuentran bastante cercanas. Pasando al control de calidad, como observamos en la imagen de la derecha de la pantalla, vemos la gráfica del UDS. Tenemos el valor 0 y en líneas rojas el valor de menos 2 y más 2, que son los valores dentro de los cuales aceptamos un UDS. Bien. Como vemos, la determinación, digamos, de la determinación aproximadamente de la 20 a la 50, teníamos valores muy buenos de UDS, sin ningún tipo de tendencia y oscilando a el valor 0. Los valores por debajo de la medición 20 podrían tomarse como puntos donde la técnica estaba siendo puesta a punto. Pero después de la medición aproximadamente 50, tuvimos un cambio con una tendencia a aumentar los UDS.
Esto nos está alertando sobre errores en la determinación, ¿bien? Y por supuesto después vemos estos valores que superan al 2, que no son aceptados por supuesto por nuestros controles de calidad. Bueno, esto es porque al detectar este error que estábamos teniendo en la medición, decidimos cambiar uno de los pasos que es la calibración del instrumento, porque antes lo hacíamos con pHs 4, 7 y 10, pero estos valores estaban muy alejados de lo que nosotros medíamos habitualmente, que son valores cercanos a 7, por lo cual tomamos la decisión de cambiar estos patrones a pHs de 6, 7 y 8, que nos permiten mayor exactitud en la técnica. Ya veremos más adelante si esta tendencia se corrige y el error disminuye. Luego vemos el coeficiente de variación, en donde no hay ningún valor que esté por encima de 10. A modo de cierre, queríamos mostrarles este trabajo de investigación titulado Identificación de la toxicidad del agua de bebida por el arsénico en función de su pH y potencial de reducción. Vimos que el pH en sí no tenía efectos nocivos para la salud. Sin embargo, gracias a la determinación de pH, podríamos estimar la toxicidad del agua por el arsénico, que sí es un compuesto altamente tóxico y con efectos nocivos para la salud. Por lo cual nos apoyamos en el análisis multivariado para poder sacar mejores conclusiones y decidir cuál agua es apta o no para consumo humano. Muchas gracias.